Analizamos la dimisión de Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos. No es una salida técnica ni administrativa, es una dimisión política y de conciencia. Y eso cambia completamente. Realmente es un hecho sin precedentes. No existía una amenaza inminente. Mientras los aviones bombardean el suelo de Irán, los políticos de derecha y de izquierda se miran con complicidad. El hombre, con acceso a los secretos más oscuros y mejor guardados de la nación, acaba de dar un portazo. Sí, literal. Y no es que esté pidiendo un aumento de sueldo en una empresa de seguridad privada o algo así. Tampoco ha soltado el clásico comunicado burocrático diciendo que quiere pasar más tiempo con su familia. Que va para nada. Esto es otra liga. Exacto. Joseph Kent, el hasta ahora director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, ha dimitido. Y lo ha hecho afirmando, básicamente, que la guerra o la acción militar inminente que se está justificando desde los despachos del poder, pues se basa en una mentira. Una mentira mayúscula, sí. Y claro, cuando la persona encargada de evaluar las peores amenazas posibles dice que esa amenaza sencillamente no existe, o sea, todo el castillo de naipes geopolítico empieza a temblar. Es un movimiento sísmico. En el mundo de la alta seguridad nacional, la lealtad institucional es prácticamente una religión. Ya, totalmente. Entonces, que alguien en la cúspide rompa la baraja por una cuestión de pura conciencia es algo que ocurre una vez cada generación. Y cuando pasa, las ondas expansivas reconfiguran el tablero por completo. Pues precisamente de eso va nuestra inmersión informativa de hoy. Vamos a analizar a fondo esta dimisión, y para ello nos estamos apoyando en los apuntes exhaustivos de un boletín especializado llamado Podcast Cristal. Unos apuntes buenísimos, por cierto. Sí, muy detallados. Así que nuestra misión hoy no es hacer un simple repaso de la sección de Internacional, sino diseccionar por qué esta salida de tono no es un simple cabreo de pasillo, sino una crisis estructural. Una crisis que, pone en jaque la forma en la que las democracias modernas justifican el uso de la fuerza. Eso es. Pero antes de arrancar, y esto es una aclaración rápida pero absolutamente vital para quienes nos escuchan hoy. Al tratar un tema que involucra la política exterior de Estados Unidos, la situación con Israel, Irán y todo el ecosistema militar global, vamos a mantener una neutralidad escrupulosa. 100% neutrales, claro. Nuestro trabajo aquí es decodificar la información y los escenarios estratégicos de nuestra fuente. No estamos aquí para repartir carnés de buenos y malos, ni para apoyar a ningún bloque. Nos ceñimos pura y duramente a la anatomía de los hechos. Me parece perfecto. Vale, pues vamos a desgranar esto. Tengo aquí delante la cita exacta de Kent en su carta de dimisión, y la verdad me ha dejado helado. Son solo 7 palabras. A ver. Dice, no existía una amenaza inminente. Uf. Claro, suena a jerga puramente burocrática, pero entiendo que en los pasillos del Pentágono esto ha caído como una auténtica bomba, ¿no? Ha caído como una bomba, porque esa frase destruye de un plumazo el único escudo legal y moral que tiene un Estado moderno para atacar primero. Ajá. Fíjate en la mecánica de esto. O sea, la inteligencia de un país no es una bola de cristal mágica, es un mosaico gigantesco de interceptaciones telefónicas, informantes sobre el terreno, análisis de imágenes por satélite, un sinfín de datos. Claro, un puzzle enorme. Exacto, un puzzle. Y lo que nos está diciendo esta dimisión es que no hay consenso en ese puzzle. Evidencia que dentro de la comunidad de inteligencia, los datos puros y duros, la información objetiva, no mostraban un peligro inminente real. Ya veo. Y si la inteligencia no mostraba ese peligro, pues la decisión de apretar el botón rojo no es técnica ni defensiva, es pura y duramente una estrategia política. O sea, estamos hablando de politización de la seguridad nacional en su máxima expresión. Tal cual. Es decir, coger los informes de inteligencia, ignorar a los analistas que dicen que, aquí no pasa nada, y quedarse solo con el párrafo que justifica lo que el gobierno ya había decidido hacer de antemano. Exactamente eso. Y eso nos lleva al tercer pilar que se derruba con estas 7 palabras de Kent, que es el principio de legitimidad internacional. Vale, a ver, explícanos esto un poco más. Pues en las democracias occidentales, la doctrina del ataque preventivo es una línea roja finísima. Solo se acepta, legalmente hablando, si puedes demostrarle al mundo que, de no haber atacado hoy, mañana mismo habría sufrido una catástrofe irreversible. A ver, para que cualquiera que lea las noticias o nos escuche ahora mismo pueda visualizar esto sin perderse en el derecho internacional. Imaginemos un conflicto típico en un edificio de vecinos. Me gusta, a ver. Si de repente yo subo al rellano, empiezo a dar patadas y rompo la puerta del piso de mi vecino para entrar por la fuerza, pues estoy cometiendo un allanamiento de morada. Es un acto de violencia extrema e injustificable, vaya. Totalmente. Un delito flagrante y acabas detenido. Eso es.
Pero la cosa cambia, sí. Mirando por debajo de la ranura de esa puerta, veo que el vecino está, literalmente, con una lata de gasolina y una cerilla encendida a punto de prenderle fuego a todo el bloque. Claro, el contexto lo es todo. En ese escenario concreto, si derribo la puerta a patadas, ya no soy un agresor. Soy, entre comillas, un héroe que ha ejercido la legítima defensa preventiva. El fuego inminente es mi justificación legal y moral para destrozar esa puerta. Pues esa analogía es perfecta, de verdad, para entender cómo funciona la Carta de las Naciones Unidas y su artículo 51 sobre la legítima defensa. Ajá. A nivel de Estado, las potencias necesitan venderle a la comunidad internacional que hay un fuego inminente detrás de la puerta. Lo necesitan imperiosamente. Para no parecer los malos de la película, claro. Exacto. Lo necesitan para mantener el apoyo de su propia opinión pública y, sobre todo, para que sus aliados miren hacia otro lado o les apoyen. Ya, claro. Pero lo que ha pasado aquí, con esta dimisión, es que el mismísimo jefe de bomberos, el director de contraterrorismo, ha salido al rellano y ha gritado: «Señores, he mirado por debajo de la puerta y ahí dentro no hay ni una sola cerilla encendida». Madre mía. Y al decir eso públicamente, la patada en la puerta vuelve a ser un simple y llano allanamiento de morada a escala global. Claro, se cae todo el teatro. Y si te pillan derribando puertas sin motivo, los demás vecinos van a reaccionar. Por supuesto. Si la excusa del fuego inminente se cae, el impacto tiene que ser brutal de puertas para adentro. A nivel nacional, me imagino que esto es sangre en el agua para la oposición política, ¿no? Es un festín para la oposición, sin duda. Es que no van a dejar pasar la oportunidad de montar comisiones de investigación parlamentarias, exigir ver los documentos sin clasificar. Vamos, hundir al gobierno en un laberinto legal interminable. Y no solo eso, es que el mecanismo de la política interna es implacable. La oposición no actúa necesariamente por un pacifismo sobrevenido o por un ataque de ética. Ya, ¿qué va? Actúen porque ven una brecha de credibilidad en el partido gobernante. Y ojo, hay un factor aún más peligroso para el Ejecutivo en todo esto, que es el efecto llamada. El efecto llamada dentro de las agencias de inteligencia, ¿quieres decir? Sí, el efecto contagio. Cuando un alto cargo dimite por una cuestión de principios y además lo hace público, rompe el tabú del silencio institucional. Ah, claro. De repente, imagínate a un analista de rango medio que lleva meses frustrado viendo cómo manipulan sus informes desde arriba. Que se muerde la lengua todos los días. Eso es. Pues ese analista piensa: oye, si el mismísimo jefe ha dado el paso y se ha inmolado públicamente, yo voy a filtrar estos correos electrónicos a la prensa hoy mismo. La sombra de las grandes filtraciones históricas. Es como encender una mecha que no sabes exactamente dónde va a terminar detonando. Exactamente. Pero, oye, fíjate que hay una cosa del análisis internacional de nuestra fuente que me genera ciertas dudas. O sea, se comenta mucho que esto va a crear una crisis tremenda con las alianzas militares, especialmente en Europa. Sí, es uno de los puntos clave del boletín. Dicen que los países aliados van a empezar a ver la ofensiva de Estados Unidos como una agresión preventiva e injustificada. Pero a ver, seamos realistas, pongamos las cosas en perspectiva. Cuénteme. Europa depende vitalmente de la inteligencia estadounidense y de su paraguas militar. Quiero decir, ¿de verdad un gobierno europeo va a romper la baraja y desmarcarse estratégicamente solo porque un directivo al otro lado del charco dimita por principios? Ya. Me cuesta mucho creerlo. En geopolítica, el pragmatismo siempre manda al final del día, ¿no? Pues es una objeción muy válida. Y es cierto que el pragmatismo pesa toneladas en estas decisiones. Claro. Pero hay que entender la mecánica del coste político interno en esos países europeos. O sea, no estamos hablando de que los líderes europeos sufran de repente una crisis moral profunda y vean la luz. No, desde luego que no. Estamos hablando de pura supervivencia política en sus propios países. Hay una diferencia abismal entre una dimisión técnica, ya sabes, por reestructuración o por jubilación. Sí, la típica salida elegante. Eso es. Hay mucha diferencia entre eso y una dimisión de conciencia. Esta última da munición tangible a la prensa y a los ciudadanos europeos. Entiendo por dónde vas. Imagina a un primer ministro europeo compareciendo ante su propio Parlamento Nacional. Si la prensa de su país está publicando en portada que la inteligencia que justificó el apoyo militar era falsa, la oposición le va a acorralar sin piedad. Claro, el debate cambia por completo. Totalmente. La pregunta ya no es si apoyan a un aliado histórico, sino si están siendo cómplices logísticos o diplomáticos de un ataque ilegal. Ya, el riesgo de empantanarse en un escándalo que les cueste las próximas elecciones, básicamente. Exacto.
Y esa es la grieta en la presa que hace que los aliados históricos empiecen a poner excusas para no contestar al teléfono cuando Washington llama pidiendo favores. Claro. El coste político de la complicidad. Pasar de venderle a tus votantes que eres parte del mundo libre defendiéndose a tener que salir a explicar por qué estás apoyando un atropello internacional. Es indefendible. Es que eso no hay equipo de comunicación ni gabinete de crisis que lo salve. Ni de broma. Y eso nos lleva directamente al fango del tablero internacional y a la confrontación directa con las potencias rivales. Porque este vacío de legitimidad, provocado por la dimisión, refuerza una barbaridad la narrativa del otro bloque. Desde luego. Hablamos de la escalada de tensión con Irán, por ejemplo. Esto es gasolina pura para que el eje alternativo se frote las manos y diga, ¿lo veis? El imperialismo occidental ataca cuando le apetece sin provocación real. Exacto. Y aquí es donde los fantasmas del pasado entran en juego de lleno, porque hay un patrón oculto que define todo esto, como bien señala nuestra fuente. Ajá. Históricamente, las grandes potencias actúan a menudo no por un peligro directo e inminente, sino para reajustar el equilibrio de poder global, para proteger rutas energéticas fundamentales o simplemente para enviar mensajes disuasorios a sus rivales. O sea, geopolítica pura y dura de tablero de ajedrez. Eso es, y el antecedente que planea sobre cada línea de esta crisis actual es, indiscutiblemente, la guerra de Irak en el año 2003. Sí, era inevitable llegar a esto. Es que el caso de las famosas armas de destrucción masiva fue el ejemplo de manual de cómo la decisión política precedió y moldeó a la inteligencia. O sea, se decidió el final antes de escribir el libro. Tal cual. Se necesitaba una intervención por motivos de diseño estratégico en Oriente Medio y se fabricó, o se forzó, una amenaza inminente para venderla ante Naciones Unidas. Las secuelas de aquello dinamitaron la confianza global durante décadas, de hecho. Ya ves. Y el miedo actual en las cancillerías es exactamente ese, que la historia rime otra vez. Pero fíjate que aquí veo una diferencia abismal respecto a la situación de 2003. Y me parece el punto más tenso de todo este análisis. A ver, cuéntame. En aquel entonces, las consecuencias se tradujeron en invasiones terrestres masivas, el envío de 100.000 soldados, una guerra convencional con todas las letras y tanques por el desierto. Sí, un despliegue brutal. Pero hoy, el panorama de los conflictos es radicalmente distinto. Si un bloque actúa basándose en información manipulada, la respuesta del otro bloque ya no es mandarte una declaración de guerra formal firmada en un papel. Claro que no, eso ya no se lleva. Hoy las represalias son totalmente asimétricas, o sea, te apagan el sistema eléctrico de 3 grandes ciudades con un ciberataque silencioso que nadie reivindica, o te reactivan unas milicias en el Mediterráneo para cortarte el comercio. Sí, la guerra en la sombra. Exacto. Entonces, mi duda es, ¿cómo altera esta falta de justificación moral de la que venimos hablando las reglas de esta nueva guerra asimétrica? Pues mira, las altera radicalmente, precisamente porque el arma principal de la guerra asimétrica moderna es lo que llamamos la negación plausible. Vale, la negación plausible. Sí, tirar la piedra y esconder la mano, básicamente. Y la falta de legitimidad inicial del primer atacante actúa como un escudo protector perfecto para el que toma represalias después. A ver, explícame esto con detalle. Pensemos en el mecanismo paso a paso. Si un Estado ataca sin el escudo legal de la amenaza inminente, como denuncia Kent, se convierte en el agresor a los ojos de toda la comunidad internacional. Vale, pierden el relato. Exacto. Entonces, el país rival quiere devolver el golpe, pero, lógicamente, no quiere iniciar una tercera guerra mundial abierta. Claro, nadie quiere eso. Así que, ¿qué hace? Financia a una milicia local a miles de kilómetros para que hunda un par de barcos comerciales en un estrecho vital para el comercio, o lanza un ciberataque devastador contra la red hospitalaria o financiera del país agresor. ¿Y cuando el país que sufrió el ciberataque sale en rueda de prensa a quejarse amargamente? El rival simplemente se encoge de hombros y dice, oye, nosotros no hemos ido, habrá sido un grupo de hackers independientes que pasaban por ahí. Claro, negación plausible en estado puro. Eso es, pero la clave geopolítica aquí, y esto es fundamental, es la siguiente. En circunstancias normales, el país atacado cibernéticamente pediría a sus aliados y a la ONU que impusieran sanciones brutales al rival. Sí, buscarían apoyo para castigarles. Pero como toda esta escalada empezó con una acción ilegítima basada en la manipulación que denunció Joseph Kent, Ay, amigo. el atacado ha perdido por completo la autoridad moral. Exactamente.
Nadie se suma a su coalición para imponer sanciones. El rival sale totalmente impune porque el ambiente internacional percibe esa respuesta cibernética como una especie de ajuste de cuentas y, claro, prefieren no meterse. Es que la pérdida de legitimidad te deja completamente solo diplomáticamente frente a una amenaza invisible. Así de crudo es. Te quedas solo. Madre mía, Estelita, esto es como estar jugando una partida de ajedrez donde el otro te está robando piezas por debajo de la mesa y no puedes llamar al árbitro porque tú empezaste la partida haciendo trampas. Me parece una metáfora brillante, sí. Pues sabiendo todo esto, o sea, el riesgo tremendo de desestabilización, las respuestas asimétricas y el alto coste interno, la pregunta del millón, la que cualquiera se haría ahora, es ¿qué va a pasar mañana mismo? Bueno, esa es la gran incógnita. Estamos ante un punto de inflexión histórico, de los que cambian los libros de texto del colegio. ¿O esto es simplemente una tormenta mediática más que pasará al olvido cuando salga el próximo escándalo en las redes sociales la semana que viene? El análisis estratégico de nuestra fuente nos obliga a contemplar dos escenarios muy diferentes de cara al futuro. Y la frontera entre ambos depende de una sola variable clave, el efecto contagio. Vale. El efecto dominó que decíamos antes. Exacto. El escenario 1, que lamentablemente es el más probable por pura inercia institucional, es que el sistema consiga absorber el golpe. ¿Y cómo hacen eso? Pues porque la maquinaria del Estado es experta, a nivel histórico, en la contención de daños. ¿Cómo funciona esta mecánica de contención? A través de la desacreditación sistemática y rápida de la persona que ha dimitido. Matar al mensajero de toda la vida, vamos. Así es. En cuestión de días empezarán a gotear artículos en la prensa, siempre citando a fuentes anónimas de inteligencia, claro. Sí, las famosas fuentes anónimas. Y estas fuentes empezarán a sugerir que Kent estaba bajo una presión psicológica insostenible últimamente, que tenía un historial de enfrentamientos personales muy feos con el secretario de Defensa. O sea, ensuciar su imagen a tope. Eso es. O dirán que, por su perfil puramente técnico, no tenía acceso a la fotografía geopolítica completa y por eso se equivocó. Ya, le pintan como a un paranoico desinformado. Exacto. Si el gobierno logra aislarlo como un verso suelto, como un lobo solitario que perdió la cabeza, la noticia muere en 2 semanas tapada por el siguiente ciclo informativo. Triste, pero muy plausible. Las instituciones se sacuden un poco el polvo del traje y la estrategia militar sigue exactamente su curso inicial sin inmutarse. Vale, ese es el cortafuegos clásico. ¿Y qué pasa si el cortafuegos falla estrepitosamente? ¿Cuál es ese segundo escenario, el de la verdadera pesadilla gubernamental? Pues el escenario de ruptura estructural ocurre si la dimisión actúa de verdad como un rompehielos. O sea, si en los días posteriores a su salida, otros subdirectores o analistas de alto nivel dan un paso al frente y dicen: oye, yo me marcho con él, esto es intolerable. Como se alteraron o borraron los informes originales, Claro, ahí ya no pueden mirar hacia otro lado. en ese momento crítico, los mecanismos de supervisión del Poder Legislativo se ven forzados a actuar por pura presión pública. Se paralizan los presupuestos de defensa, se abren vistas públicas. Menudo panorama. Y el Ejecutivo, claro, pierde la capacidad real de maniobrar militarmente porque no tiene el respaldo ni del Parlamento ni de la calle. O sea, una crisis de comunicación muta rápidamente en una crisis de Estado que puede paralizar por completo la política exterior durante años. Buf. Y creo que aquí, llegados a este punto, es fundamental conectar todo este ajedrez de alto nivel con quien escucha este análisis de fondo. Sí, es muy importante bajarlo a tierra. O sea, con la gente que madruga, que va a trabajar, que lee las noticias en el tren buscando entender el mundo sin que le vendan humo. ¿Por qué debería importarnos que un burócrata de traje en Washington o en cualquier otra capital deje su puesto hoy? Pues nos debe importar muchísimo porque cambia radicalmente la lente con la que debemos consumir la información diaria. Exacto. A partir de ahora, cuando veamos en la televisión a un portavoz oficial con el ceño fruncido y mirada rave hablando de operaciones defensivas vitales o de ataques quirúrgicos preventivos, tenemos la obligación intelectual de no tragar entero. Eso es fundamental. El espíritu crítico nos obliga a leer entre líneas, a preguntarnos, oye, ¿nos están protegiendo realmente de un lobo que está golpeando a la puerta? ¿O se están tomando decisiones frías para ganar terreno en un tablero global, sabiendo perfectamente que la factura, económica y de vidas, la van a pagar los ciudadanos comunes? Pues esa es precisamente la utilidad de desgranar estas noticias como lo estamos haciendo. Cultivar un escepticismo institucional informado y maduro en la sociedad. Totalmente. O sea, no se trata en absoluto de caer en locas teorías de la conspiración de Internet,
sino de entender, de forma adulta, que los estados operan bajo lógicas estrictas de poder y supervivencia. Claro. Y que lamentablemente el lenguaje solemne de los derechos humanos y la legítima defensa muy a menudo es solo el envoltorio de relaciones públicas de un cálculo frío y estratégico. Entonces, si tuviéramos que empaquetarlo, ¿qué significa todo esto de verdad? A ver, Yo diría que la idea central, el núcleo duro que nos deja el boletín sobre este asunto, es que el concepto mismo de la guerra está perdiendo su aura de acto de defensa desesperada. Queda brutalmente expuesta ante la opinión pública como una herramienta puramente estratégica de gestión geopolítica en el instante mismo en que tus propios espías, tu propia gente, reconocen que no había un peligro acechando. así es. Es como si se cayera el telón, se encienden las luces de la sala del teatro y de repente todos vemos los cables y las poleas que mueven los decorados. Qué buena imagen. Y oye, si me permites, para cerrar nuestra inmersión de hoy, Por supuesto, dime. me gustaría dejar sobre la mesa una proyección de futuro basándonos en esto que a mí personalmente me quita el sueño por las noches. Uf, a ver, prepáranos. Todo este escándalo, todo el tremendo valor que tiene la dimisión de Kent, se basa en la premisa de que hoy, en pleno 2026, todavía es posible rastrear la verdad documental de alguna forma. Sí, claro, hay correos, informes. Exacto. Todavía hay informes en papel, servidores clasificados y, sobre todo, analistas humanos de carne y hueso que pueden levantar la mano en una reunión y decir, oiga, esto es falso, no hay tal amenaza. Ajá. ¿Pero qué va a pasar de aquí a 3 o 5 años? Pensemos en el desarrollo explosivo que estamos viendo con la inteligencia artificial y la generación de contenido sintético. Ya veo por dónde vas. Uf. O sea, ¿qué ocurrirá cuando las agencias gubernamentales tengan la capacidad técnica total de usar inteligencia artificial para fabricar deepfakes militares absolutamente perfectos? Madre mía, la que se nos viene encima. Imagina que un gobierno en el futuro quiere justificar una invasión polémica y en lugar de un informe escrito aburrido, presenta ante el Consejo de la ONU un vídeo impecable con resolución altísima de interceptaciones satelitales, Sí. con audios hiperrealistas de líderes rivales ordenando, no sé, un ataque químico inminente a la población. Pruebas generadas desde cero por una inteligencia artificial que son literalmente indistinguibles de la realidad, incluso para los forenses digitales más expertos. Uf, es que es escalofriante. En ese escenario concreto, ¿cómo demonios podrá un futuro Joseph Kent, por muy honesto y valiente que sea, dimitir, salir en televisión y convencer a la opinión pública de que la amenaza es mentira? Es que nadie le creería. ¿Cómo demostramos que no hay fuego tras la puerta si la tecnología es capaz de proyectar un holograma perfecto del humo en las llamas directamente en nuestros propios ojos? Ojo con esto que acabas de decir, de verdad, porque acabas de destrozar por completo nuestra propia analogía, la del edificio de vecinos. Ya lo sé. Es que ya no es que el vecino golpee tu puerta gritando que hay fuego en el bloque. Es que saca su teléfono móvil, te enseña un vídeo perfecto, con el sonido ensordecedor de las vigas ardiendo y el olor a humo simulado digitalmente. Consigue convencer a todo el vecindario de que el bloque va a estallar por los aires en 5 minutos. Y todos entran en pánico, claro. Claro. Y tú, que eres el único técnico que sabe que eso es una simulación creada por ordenador, quedas como un auténtico lunático negacionista por intentar detenerles mientras echan la puerta abajo. Exactamente. Pasas a ser el loco del edificio. Es un escenario absolutamente terrorífico que cambia, pero por completo, las reglas del juego de la verdad, la información y la guerra. Totalmente. Pues con esta idea inquietante dándonos vueltas en la cabeza y sabiendo que, bueno, la realidad a veces supera las ficciones más oscuras, cerramos nuestra inmersión informativa de hoy. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo desgranando estos apuntes. Os invitamos a todo el mundo como siempre a mantener la curiosidad bien afilada, a dudar de las verdades empaquetadas que nos llegan y a rascar siempre, siempre, debajo de la superficie de las noticias. Nos encontramos en el próximo análisis. No te dejes arrastrar por la moda, por el líder, por el influencer. Crea tu propia opinión y defiéndela. ¡Sí! ¡La verdad nos hará libres!